En el año 2010 en Eslovenia se creó un robot cuya misión es explorar qué tan fuerte puede golpear a los humanos sin hacerles daño. Las mujeres tienen el doble de receptores al dolor que los hombres. El cerebro solo se puede enfocar en una sensación física. Por eso, al frotar o sobar después de un golpe, ayuda a sentirse mejor. La música tiene el potencial de disminuir la intensidad del dolor. El sobrepeso ocasiona incremento en el dolor osteoarticular. Qué interesante la información que nos acaban de compartir en el reportaje. Oye, Piso, ¿y tú te imaginas no sentir dolor nunca? ¿Se imaginan que no sintieran dolor? Eso sería fabuloso, ¿no? No, hay un síndrome que se llama Riley-Day y la verdad es que no podrías enterarte si algo pasa con tu cuerpo. Bueno, eso es cierto. Imagínate que te golpea súper fuerte y algo pasó adentro de tu panza y no sabes por qué nada te duele. La ausencia de dolor no te está diciendo precisamente oye, claro, cuidado. Es súper importante para la supervivencia el dolor, así que de alguna forma hay que agradecerlo. Ok. Y es momento, con esa señal, de anunciarte que tenemos un mensaje especialmente preparado para ustedes ahí en la Tierra acerca de la cultura vial. ¿Qué les parece si lo vemos y regresamos? Respeta la velocidad indicada en cada carril de la ciudad y evita ser sancionado por exceder los límites de velocidad. Artículo 9. Para nosotros aquí en la nave es súper importante cuidar todos los recursos que tenemos y obviamente cuidar a nuestro planeta. Así que les dejamos este consejo de conservación para que vean qué más pueden hacer para ayudar a nuestro planeta. Una forma de ayudar al medio ambiente es cultivar flores en tu jardín. Si no tienes espacio suficiente, una pequeña maceta con flores cerca de la ventana ayudará a los polinizadores. Procura también regarlas con frecuencia para que las flores y los polinizadores se mantengan frescos. Hola Dani, hola Pisu, bienvenidos de nuevo a la Tierra. El día de hoy vamos a hacer un experimento para simular un geyser. Como ustedes saben, los geysers se dan principalmente en zonas volcánicas, en donde la lava que está debajo de la Tierra va a calentar el agua y esta va a salir a muy alta presión por las fisuras que existen en la superficie de la Tierra. Entonces, para hacer este experimento, lo vamos a simular con un refresco de cola, preferencialmente que sea light porque es el que mayor cantidad de gas carbónico tiene diluido, y vamos a utilizar también estos caramelos de menta, que si ustedes los ven a simple vista parece que están muy lisitos, pero en realidad si ustedes los ven al microscopio van a ver que su superficie es muy rugosa, tiene muchas imperfecciones, y lo que va a pasar aquí es que el gas del refresco se va a pegar a esas imperfecciones y va a empezar a formarse muchas burbujitas dentro, sobre cada uno de los caramelos, y eso va a hacer que el gas salga con mucha fuerza a través de la boca de la botella. Vamos a ver cómo lo vemos. El que vimos antes fue el experimento típico, en donde nada más dejas caer los caramelos y ves cómo sale el refresco de cola a presión. Pero para que se vea mucho mejor y alcancemos una mayor altura en nuestro geyser, lo que hicimos fue tomar un tubo, cortarle la punta, y de esta forma la columna de líquido va a pasar por un agujerito mucho más chiquito, y eso va a hacer que salga mucho más presión el líquido y llegue mucho más alto en la altura de la columna de nuestro geyser. Entonces, viene. Como vieron ustedes, funcionó mucho mejor que la primera ocasión. Bueno, ahora vamos a hacer un tercer tipo de geyser. Ahora lo vamos a hacer con ciertos reactivos químicos. En este caso, vamos a utilizar agua oxigenada, que es el líquido que está en este matraz. El agua oxigenada, como ustedes saben, tiene diferentes usos. Estamos utilizando un agua oxigenada que está muy concentrada, está al 50%. Por lo general, la que utilizamos para curarnos nuestras heridas está al 2 o al 5%. Y lo que vamos a hacer, vamos a mezclar el agua oxigenada con un poquito de colorante. Entonces vamos a adicionar el colorante y vamos a adicionar detergente para trastes. Lo agitamos un poco y vamos a ponerle esta mezcla, que es una mezcla de levadura de la que se utiliza comúnmente para hacer panes y repostería. La levadura tiene una proteína que se llama catalasa, y eso lo que va a hacer es utilizar el oxígeno del agua oxigenada para extraer el oxígeno de la solución,
y vamos a ver qué sucede. Entonces, como vimos, en realidad obtuvimos un geyser pero muy chiquito. Y como nos gusta hacer aquí las cosas mucho más grandes, vamos a hacerlo ahora un poco más grande nuestro geyser. De nuevo, tenemos el agua oxigenada. Vamos a mezclar con colorante y con detergente. Agitamos. Y en este caso, en lugar de la levadura, vamos a utilizar otro reactivo químico que se llama yoduro de potasio. Lo que va a hacer el yoduro de potasio es extraer de forma explosiva todo el oxígeno que se encuentra en el agua oxigenada y vamos a ver qué sucede. Como pueden ustedes ver, tenemos una reacción muy impresionante. Es espuma caliente porque es una reacción que genera calor, se llaman reacciones exotérmicas. Y esto es espuma con yodo y con detergente. Pues eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado sus geysers y ojalá lo puedan hacer en casa, al menos el de mentas con refresco de cola. Muchas gracias y hasta luego. Y si creías que el día que íbamos a hablar del dolor en este programa no íbamos a compartirte una aplicación, estás equivocado. Por supuesto que hay aplicaciones que te ayudan a autogestionar el dolor. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que al seguimiento de un tratamiento médico que involucre dolor, tú puedes ayudar a tu médico y por supuesto a tu tratamiento reportando diariamente los niveles de dolor que estás experimentando. Imaginemos, por ejemplo, en el caso de algún tipo de lesión deportiva, la reducción paulatina pero constante y sostenida del dolor es una de las mejores noticias en términos de una recuperación satisfactoria. Por ello te vamos a compartir la aplicación Pain Care, que tiene que ver en inglés con el cuidado del dolor. Y en esta aplicación tú vas a poder ir informando día con día cuál es el avance con respecto al dolor que estés experimentando. Esto te va a ayudar a ti a entender y conocer cómo está mejorando tu cuerpo y por supuesto va a ayudar a un médico que te esté tratando a tener información mucho más precisa de cómo está funcionando el tratamiento. Estás viendo la liga y el nombre en tu pantalla y te invito a que la bajes. La vamos a compartir también en las redes sociales, por supuesto, de Capital 21. Continuamos en ¿Qué rayos? Chequen, porque chequen, no lo van a creer, la info que les tengo. Se ha comprobado que elevar la voz, hablar y usar palabras fuertes puede disminuir la intensidad del dolor. De acuerdo a algunos estudios, las pérdidas sentimentales pueden ocasionar un dolor similar al dolor físico. El cerebro es un órgano que no puede sentir dolor físico. El dolor puede ocasionar que el cerebro disminuya de tamaño. La intensidad del dolor puede ser regulada por pensamientos de forma positiva o negativa. Exactamente. Hemos platicado a lo largo del programa sobre qué es el dolor, sobre la escala análogo-visual que nos permite medirlo, pero sí les puedo decir cuál es el máximo dolor que Dani y yo podemos experimentar siempre. El final del programa, caray. Absolutamente, nos da mucha tristeza, al contrario, también nos da gusto saber que te vamos a ver la semana que entra. Pero algo importantísimo, queremos escuchar y conocer los temas que quieres que tratemos aquí en el programa, precisamente para ello, y por eso es importante que podamos conversar a través de las redes sociales, tanto las redes de Capital 21 como nuestras redes. ¿Tú en qué red estás? Yo estoy en Twitter como @DaniLuján. Yo estoy como Pisu con Z y será un placer poder platicar contigo y de verdad conocer los temas que quieres que tratemos aquí en el programa. Así es, así que nos vemos la próxima semana. Ya tienen todas sus dudas resueltas acerca del dolor y ya saben que si les duele algo, cómo manejarlo. Exactamente. No se olviden, martes 6 de la tarde nos vemos por supuesto en Capital 21. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte.